Buenas tardes, señores estudiantes. ¿Me confirman si me pueden escuchar, por favor? Ayúdenme encendiendo las cámaras, por favor. Buenas tardes, Inge. Buenas tardes. Muchas gracias. Ya nos estamos. Están 8 personas. Son 17, ¿no? Señorita presidenta, sí pasó la voz a todos. ¿No está la presidenta? No, creo que está con una calamidad doméstica, entonces no está. Pero sí aviso a todos. De acuerdo, ya. No pasa nada. Azogue Lilia. Presente, Inge, buenas tardes. Buenas tardes. Bravo, Yesenia. No. Cañar Yasmín. No. Casar Leslie. Cedeño Joel. Cedeño Joel. No. Juan Buguete Natalie. Guaro Chico Jenny. Presente, Inge, buenas tardes. Buenas tardes. López Kerly. Machuca Talía. Buenas tardes, Inge, presente. Buenas tardes, Inge, presente. Ordóñez Francisco. Presente. Orejuela Jean. Quijano Samira. Presente, Inge. Guille Estefanía. Presente. Quintana Alfonso. Presente, Lice. Requelme Viviana. Presente. Segura Andrea. Y Tiaguaro. ya está con calamidad doméstica. Presente, Inge. De acuerdo. Permítanme un momentito, ya le comparto sus notas para socializarle. ¿Me confirma si me pueden visualizar, por favor? Sí, Inge. Ya. De igual manera ya se encuentra en la opción socialización de notas subido un print de pantalla de la misma matriz, ¿no? Si pudieron ya revisar.
Sí, Inge, ya se revisó. Ya. Sin embargo, le vamos a dar lectura, ¿no? Lilia Azogue, el promedio general le vamos a darnos sobre 5, 4.30. Yesenia Bravo, 3.73. Yasmín Cañar, 3.27. Leili Casar, 4.05. Isaac Cedeño, 4.10. Natalie Wambuguete, 3.91. Jenny Guarochico, 4.32. Kerly López, 3.90. Talia Machuca, 3.92. Francisco Ordóñez, 4.65. James Orejuela, 4.24. Samira Quijano, 4.47. Talia Quille, 4.11. Alfonso Quintana, 3.94. Y Anela Requelme, 3.74. Andrea Segura, 3.77. Lisbeth Tiaguaro, 3.96. De pronto alguien tenga alguna pregunta, alguna inquietud acerca de sus notas. Sí, sí, nosotros teníamos una observación en el AP, porque nos había quedado en recalificar y darnos la retroactiva para ver en qué estábamos mal, pero nunca nos subió esa información. Del AP, su apellido, por favor. Requelme. Riquelme. Y Anela, tiene 0.75 sobre 1. Ya le vamos a ver Sí, ya. entonces nosotros habíamos cumplido todo lo que usted había solicitado y nos quedó en recalificar, pero no nos hizo la Ya, observación nunca. ya vamos a ver ya. Riquelme. En el AP tienen 7.50. Todo el grupo, ¿no? Aquí está la nota del AP. Sí, es que por eso le digo que nos había quedado en recalificar lo del AP. Ya. Yo le voy a revisar nuevamente y le voy a sustentar la nota ya. Del AP Sí, por favor, porque eso nos correspondiente. había indicado. Ya le voy a señalar acá. Correspondiente a aquello ya. Gracias. ¿Alguna otra pregunta, otra inquietud? ¿Cuál es su líder del grupo? Disculpe para directamente ahí Clever verificar el Andrea Ramírez. acto. Segura. Él es el líder. Andrea Segura. Ya, ya le vamos a ver segura. Ya, ya le voy a, igual mantenga atento a la plataforma, de igual manera ya le sustento ya. Listo, gracias. ¿Alguien más tiene otra pregunta, inquietud acerca de sus notas? ¿No? No tenemos preguntas, todo está. Inge, y Sí. la prueba del parcial, disculpe, porque ahí no nos indicaba no nos dejaba ver el puntaje ni en qué estábamos mal ni nada.
¿Será que nos puede ayudar para poder revisar ese valor, por favor? Ya. Dejamos de compartir esto y permítanme, voy a compartir la pantalla de la plataforma ya, respecto al examen, ya. ¿De acuerdo? ¿Me confirma si pueden visualizar la pantalla, por favor? Sí, Me dijeron que sí. Ya. Vamos a empezar. Natalie Wambuguete. En la prueba tiene 8. La pregunta 7 y 10 tiene mal, ¿no? Francisco Ordóñez tiene 10. Isaac Cedeño tiene 7. La pregunta 1, 6 y 10 tiene mal. Talia Machuca tiene 8. La pregunta 1 y 10 tiene mal. Lilia Azogue tiene 8. La pregunta 5 y 10 tiene mal. Alfonso Quintana tiene 8. La pregunta 1 y 6 tiene mal. Yanela Riquelme tiene 7. La pregunta 1, 8 y 10 tiene mal. Jessica Bravo tiene 8. La pregunta 1 y 10 tiene mal. Leslie Casar tiene 9. La pregunta 10 tiene mal. Lisbeth Tiaguaro tiene 8. La pregunta 1 y la pregunta 10 tiene mal.
Andrea Segura tiene 7. La pregunta 1, 8 y 10 tiene mal. Samira Quijano tiene 9. La pregunta 10 tiene mal. Jenny Guarochico tiene mal la pregunta 1 y 10. Kerly López tiene mal la pregunta 1 y 10. Natalie Guille tiene mal, perdón, tiene 7. Tiene mal la pregunta 1, la pregunta 7 y 10. Yasmín Cañar tiene 8. Tiene mal la pregunta 10, perdón, la pregunta 1 y 10. Jane Orejuela tiene 9. Tiene mal la pregunta 10. ¿Alguna pregunta, alguna inquietud acerca del examen? Allí está todas las notas. Esto es lo que se ha trasladado obviamente a la plantilla, ¿no? Estas notas de lo que tienen acá. Y se ha hecho su respectiva ponderación. También ya le voy a compartir el documento de acuerdo cómo se ha elaborado la plantilla, ¿no? Para que todos estemos socializados, tengan preguntas, inquietudes, de igual manera los subsanamos, ¿no? Un momentito, denme un espacio para de igual compartirme el documento en lo que se basó. ¿Me confirma si pueden visualizar el documento, por favor? Sí, Inge. Ya, de igual manera, este documento ustedes lo tienen, habíamos subido en un inicio en documentos de interés, ¿no? Allí en la plataforma lo tienen. Sin embargo, le voy a socializar, ¿no? Ya, de acuerdo a estos indicadores se ha tomado en cuenta. Nosotros en la asignatura de auditoría tributaria tenemos el AP, por eso se considera los 4 indicadores, como es el aprendizaje contacto con el docente, el aprendizaje práctico experimental y el aprendizaje autónomo y la evaluación del parcial, que es la evaluación de los aprendizajes. Entonces nosotros netamente, en nuestro caso, nos enmarcamos en esta matriz, porque si no tuviéramos el APE, nosotros enmarcaríamos en esta matriz, en caso de que nuestra asignatura no conteniera el APE. Ya ahí solo irían 3 indicadores para la calificación: el aprendizaje contacto con el docente, el aprendizaje autónomo y la evaluación del parcial. Obviamente los pesos y las ponderaciones son diferentes, pero esto dejamos de lado y nosotros nos acogemos netamente a los que nos concierne. Ya,
De acuerdo a nuestra asignatura, entonces el aprendizaje y contacto con el docente, toda esta columna está calificado sobre 10. De igual manera, yo en la matriz tengo también sobre 10 y luego tengo sobre 5. En primera instancia, el aprendizaje en contacto con el docente vale 2,50 sobre 10. El aprendizaje práctico experimental, que es el AP, vale 2. El, el aprendizaje autónomo vale 2 puntos también. La evaluación del parcial vale 3,5 y da un total, si todos tienen 10, un total de 10 puntos. Si vamos a la ponderación, en el aprendizaje en contacto con el docente, vale 1,25 sobre 5. El aprendizaje práctico experimental vale 1 sobre 5. Aprendizaje autónomo vale 1 sobre 5. La evaluación del parcial vale 1,75 sobre 5. Esta es lo que concierne para el parcial 1 y en el parcial 2 de igual manera. Entonces, estas son las notas que ya se encuentran publicadas para ustedes. Ya. Entonces, acá nosotros se ha tomado en cuenta mucho. De igual manera, nosotros tenemos acá los parámetros que nomás concierne, inclusive aquí en esta parte tenemos subrayado lo que son aprendizaje con el docente, que dice clases, seminarios, talleres, proyectos en aula presencial, virtual, evaluaciones escritas, orales, ensayos académicos, manejo de acervo bibliográfico. Todo esto lo que concierne, toda esta parte concierne lo que es aprendizaje en contacto con el docente. Ya. Y el aprendizaje autónomo concierne a lo que es el manejo crítico de fuentes conformadas como planteamiento, resolución de problemas, motivación, motivación y la curiosidad para conocer la transferencia contextual de conocimientos, la reflexión crítica y la autoevaluación de un trabajo propio, la lectura crítica, textos de investigación, documental, escritura académica y científica, la elaboración de informes, portafolios, proyectos, planes, presentaciones, entre otros. El APE concierne a lo que es a la aplicación de los contenidos contextuales, procedimientos técnicos, entre otros, a la resolución de problemas prácticos, comprobación, experimentación, contratación y replicación y demás, la que defina la carrera de la universidad. Todo aquello implica dentro del APE, ¿no? Y últimamente tenemos la evaluación. La evaluación es la evaluación que se ha proporcionado en la plataforma. Entonces, de acuerdo a ello, nos vamos acá a la plantilla que había hace un rato socializado y tengo acá las notas suyas de cada uno. Ya, esta es una plantilla que obviamente ya nosotros solos- ya tenemos prácticamente de aquí se dirige ya a lo que es a las actas para subir al CIANED. Entonces acá yo tengo los cálculos respectivos. Ya. Aprendizaje, contacto con el docente, como le habíamos verificado en la rúbrica, lo que concierne. Ahí está el único test que habíamos prácticamente tenido durante el parcial. Las exposiciones se le sumó los dos y se le dividió y aquí tenemos la nota. Dentro de lo que concierne aprendizaje y contacto con el docente, que esto sobre 2,5 y sobre 10 no, aquí está la nota sobre 10. Y si vamos sobre 5 es esto. Esto es lo que ya está en la plantilla acá. Aquí justamente. Acá tenemos la nota del APE. Obviamente hemos tenido solo un APE durante el parcial. No había con quién promediar. Esta es la calificación sobre 10 y esta es la calificación sobre 5. Que de igual manera, esto está acá en la plantilla ya. Esto es lo que concierne, lo que acabo de señalar. ¿Ya? Vamos lo que son los actividades autónomas.
De igual manera se sumó la tarea uno, todas las tareas. Aquí está sumada todas las tareas. Ustedes han tenido 5 tareas, se les sumó las 5 tareas y se promedió, se le dividió para 5. Ya, aquí tenemos la calificación sobre 10 y aquí la calificación sobre 5. Obviamente la calificación sobre 5 se traspola acá, a esta parte. Es eso. Y por último tenemos el examen. Esta es la nota sobre 10 de igual manera y esta es la nota sobre 3,5 de igual sobre 10 y esta es la nota sobre 5 que vale 1,75 el examen de acuerdo a la rúbrica. Eso es, señores estudiantes, si de pronto tienen alguna inquietud acerca de aquello. Inge, eh, yo tengo una sí, preguntita. sí. Lo que pasa es que usted dijo que iba a tomar en cuenta actuación en clase y que iba a ser calificado. ¿En qué parte usted está promediando esas notas? La actuación en clases. Verán las, Dígame. Sí, a- es sí, verdad, porque verán las teníamos actuaciones. algunas. Sí, sí, correcto. Por eso es que algunas personas tienen buenas notas y yo he ido poniendo de semana en semana en sus actividades que van desarrollando mismo. Porque netamente nosotros, como ya trabajamos, ya sabemos de que no existe un casillero específicamente donde nosotros podamos poner la actuación. Por ejemplo, anteriormente, en los anteriores ciclos, había aquí mismo, aquí en uno de estos ítems, había para añadir la actuación en clase, prácticamente. Pero hoy por hoy ya no. Con la modificación que hicieron al reglamento de evaluación estudiantil, ya no tenemos. Se nos suprimieron, pero de igual manera el docente tiene la posibilidad de ir sumando en una de las actividades y netamente dentro de las actividades, sean en, en las actividades aprendizajes, contactos con el docente o si no en las actividades autónomas. Entonces se ha ido sumando en las actividades autónomas. Por eso es que algunos tienen más casi algunos tienen, algunos trabajos tienen 9,50, algunos tenían 10 de igual manera. No, se ha ido sumando allí. Pero sin embargo, para este parcial, de igual manera, primero y con todos los paralelos en esta socialización, de igual manera, para este parcial, le voy a aumentar para tener acá. Por ejemplo, en uno de estos vamos a poner la actuación y le vamos a promediar, pero tendrían que actuar todos. ¿Por qué razón le digo todos? Porque si no, caso contrario, por ejemplo, si aquí en trabajos autónomos, si aquí, obviamente, si no, sin socializar y hubiese hecho eso, prácticamente, por ejemplo, es un ejemplo que aquí le pudiera haber insertado una columna y le hubiese puesto actuación, y aquí hubiese ido poniendo de todas las personas que obviamente han actuado, pero los que no han actuado prácticamente quedarían sin nota. Y al momento de nosotros promediar acá, prácticamente hubiese tenido que dividir para esta columna también, y ahí la nota bajaba más para los que no actuaron. Pero sin embargo, hoy pongo en consideración que para este parcial sí se va a aumentar eso, y netamente ya para tener el conocimiento y todos, ¿no? Allí para que, o sea, no tener inconvenientes. Lo opcional es de que no tener inconvenientes netamente al finalizar el periodo, ¿no? Sin embargo, tenemos un promedio de todo el paralelo tenemos de 4,2, ¿no? Eso sería, señores estudiantes, y vamos a continuar con la temática de la semana 9. Me quedo pendiente con el grupo de la señorita Segura, creo que es. Sí, Andrea Segura. Le voy a sustentar. Obviamente, si ha de haber una modificación, caso contrario de que haya validez y caso contrario si no mantendrá la nota, pero con todo yo ya le voy a hacer la revisión pertinente, ¿no?
Solo Listo, con ellos gracias. tenemos inconvenientes, ¿no? De pronto con alguien más, porque de igual manera esto ya ustedes saben de que si aquí ya se da por aceptado, yo le subiría y le imprimiríamos ya las actas de las notas y ahí sí ya no tenemos la posibilidad de subsanar inconsistencias presentadas por los estudiantes. Por eso es pertinente realizar la socialización, poner en conocimiento de todos. ¿No? ¿Ninguna otra pregunta más? ¿No tenemos preguntas? Bueno, No. hasta ahí llegamos con la socialización de notas, todos estamos de acuerdo. Pongan una reacción, señores estudiantes, que todos estamos de acuerdo. Muy bien, vamos a continuar con la temática del día de hoy. ¿Me confirman si pueden visualizar, por favor? Si pueden visualizar la pantalla. Sí, Sí, Correcto. La temática de la semana 9 es la información del negocio, ¿no? Prácticamente estamos ya en la unidad 3. La información del negocio tenemos, vamos a ver la temática, lo que es el entorno jurídico, la constitución, la actividad económica y la operatividad, el análisis del entorno tributario específico, sistemas de información y control interno, de estructura de costos y gastos. Como objetivo de la información del negocio tenemos como objetivo principal recopilar y analizar la información del negocio para identificar riesgos tributarios y planificar la auditoría de una manera eficiente y enfocada. ¿Alguien para que nos pueda ayudar con la lectura de la información del negocio, por favor? Para irnos interactuando. Ya le ayudo, hija. Muy amable. Ya, información del negocio. El conocimiento del negocio es la base de la planificación. Permite al auditor establecer el contexto en el que opera el sujeto pasivo y anticipar posibles áreas de contingencia fiscal. Muchas gracias. ¿Qué entendemos por conocimiento del negocio? Recuerden que es una de las primeras fases dentro de la auditoría, la recopilación de la información del negocio. ¿Qué nomás enmarcará dentro del conocimiento del negocio? Si ya hemos visto algunos tipos de auditorías, ¿qué entendemos por conocimiento de negocio?
No, dentro de la fase de la auditoría, dentro de la planificación, nosotros tenemos un ítem, lo que es el conocimiento del negocio. ¿Qué nomás podemos encontrar dentro de aquello? Saber a qué se dedica la empresa, cómo obtiene su financiamiento, debido a qué actividades. ¿De acuerdo? ¿Alguien más puede hacer una aportación? Eh, Conocer el negocio sería también identificar qué tipo de empresa es, cuáles serían las obligaciones con el SRI, las obligaciones patronales y todas las que tiene la empresa. ¿Cuál es el alcance? Si es nacional, si es internacional y solo es, o es local. Correcto. Dentro del conocimiento del negocio, nosotros podemos prácticamente evaluar ciertos criterios, como le manifestaba. Podemos nosotros desde un inicio, eh, nosotros clasificar en este caso qué tipo de empresa es, si es una micro, pequeña, mediana, una empresa grande, a qué se dedica. Es una empresa de comercial, es una empresa que presta servicios, es una empresa que em, industrial. ¿Qué tipo de sociedad es? ¿Es una sociedad anónima con fines de lucro, sin fines de lucro? Podemos también plasmar dentro del conocimiento del negocio cuáles son sus objetivos, cuál es su misión, visión, que es una parte esencial para proceder con la auditoría en la primera instancia. Obviamente hace referencia al sujeto pasivo. Nosotros hemos venido ya conversando por algunas ocasiones que el sujeto pasivo es el contribuyente, sea una persona natural o sea una persona jurídica. ¿De acuerdo? ¿Alguien que me pueda ayudar, por favor? Entorno jurídico y constitución. Naturaleza legal. Identificar el tipo de sociedad, una sucursal de compañía extranjera o una persona natural obligada a llevar contabilidad. Composición accionaria, determinar quiénes son los beneficiarios reales. Esto es vital para identificar partes relacionadas. Representación legal, verificar los poderes y la responsabilidad solidaria de los administradores según el Código Tributario. Muchas gracias. También, de igual manera, hace énfasis en la naturaleza legal que acabábamos de manifestar hace un momento, que ayuda a identificar el tipo de sociedades. Obviamente la sucursal, si hablamos ya de empresas que están a nivel nacional, tienen varias sucursales en varias ciudades, hace referencia a ello. También si son empresas multinacionales, hace referencia. También si existe otras sucursales, otras agencias en otros países, hace referencia también a si es una persona jurídica o natural que habíamos manifestado hace un momento. Dentro de las personas jurídicas, obviamente todos, eso sí, todas las personas jurídicas son obligadas a llevar contabilidad. Hace una excepción a las personas naturales, por eso lo acá manifiesta en un apartado de que eh, si es obligado o no a llevar contabilidad. Prácticamente las personas naturales, de acuerdo a su régimen,
en que se encuentran prácticamente están sujetos a llevar contabilidad o no, y también de acuerdo también a los ingresos que perciba la persona. En este caso ya habíamos conversado también acerca de las personas naturales que están netamente dentro del régimen RIMPE, que en este caso son negocios populares y negocios, régimen emprendedor. También hace mención a ello. La composición accionaria eh, netamente hace mención a los accionistas con el fin de determinar quiénes son los beneficiarios reales, en este caso son los accionistas, ¿no? Eh, Aquí en la parte tributaria quisiéramos dejar un poco claro qué entienden por partes relacionadas y qué entienden por partes no relacionadas, porque recuerden que las personas que alguna vez han hecho las declaraciones del impuesto a la renta, ustedes encontrarán unos casilleros donde dice ingresos de partes relacionadas, ingresos de partes no relacionadas y de igual manera gastos con partes relacionadas y gastos con partes no relacionadas. Entonces esa palabrita va a estar bastante latente dentro de las de las declaraciones, en este caso del impuesto a la renta. De igual manera, en otras declaraciones también podemos encontrar la denominación de, de relacionadas y no relacionadas. Entonces, ese apartado quisiéramos de que nos ayuden, que comprenden con partes relacionadas y con partes no relacionadas. ¿A qué hace énfasis, por favor? ¿Alguien que me pueda ayudar? Son empresas, bueno, generalmente son empresas que tienen algún tipo de vínculo con otras. Puede ser que su capital esté relacionado con otra empresa, o sea, me parece que tiene que ser más del 22 o 20% de capital. 25 no, no estoy muy bien, pero me parece que es un porcentaje similar. Si es que el porcentaje es mayor o igual a, bueno, si es que el porcentaje de capital aportado de la otra empresa, pues es una empresa relacionada. O si las personas que las dirigen son las mismas, también viene a ser una empresa relacionada. Entonces, en este caso, hay que reportar al momento de hacer la entrega de información, porque es fácil poder tratar de dividir el tema de utilidades o de ingresos que mantienen las empresas entre filiales, digámosle así. No sé si estoy equivocado. Correcto. Prácticamente si si tomamos en el aspecto de la composición societaria, en este caso los aportes, es del 25%. Si tiene ya superior al 25% en una parte relacionada. Ya alguien más que le pueda aportar y de una parte no relacionada, parte no relacionada, ¿por qué es una parte no relacionada? No, Sería completamente lo contrario, no tienen ningún tipo de vínculo administrativo ni de propiedad, son empresas completamente independientes. correcto. ¿Alguna persona que podamos plantear un ejemplo netamente donde se puede identificar las partes relacionadas y las partes no relacionadas?
Si nos planteamos un ejemplo en el sector, una empresa de servicios, prácticamente para identificar netamente la parte relacionada. Centremos un poco más. Si fuera una cooperativa, ¿cuáles serían las partes relacionadas? Los accionistas, todos los accionistas. Recuerden que en las cooperativas no tenemos accionistas, tenemos socios. Ah, ¿cooperativa de ahorro y crédito o de transportes? Que hay varias. Vamos a una cooperativa, bueno, obviamente también en los bancos, entonces vámonos a un banco ya. En los Entonces ahí bancos sí los socios. recordemos que en los bancos recordemos que hay accionistas. No, ya ahí identifiquemos que es un poco más fácil también tangibilizar las partes relacionadas y las partes no relacionadas. Si ponemos Entonces en el banco, la parte relacionada serían los accionistas del banco, todo correcto, lo que se mueva ahí, capital, patrimonio. los aportes que tengan, ¿no? Los accionistas obviamente tienen sus aportes realizados, ¿no? Ellos vienen a ser directamente eh, parte relacionada. Y parte no relacionada, ¿quiénes serían las partes no relacionadas de allí? ¿No? Ahí las partes no relacionadas, perdón, viene a ser netamente los clientes, todos los clientes del banco, ¿no? Recuerden, si tenemos nosotros aperturado una cuenta, somos clientes del banco, porque los bancos no tienen socios, tienen clientes. Allí podemos identificar netamente parte relacionada y parte no relacionada, ¿no? Y si podemos ya nosotros un poco más determinar, ya como prácticamente si fuésemos nosotros a hacer un registro ya tributario, eh, en este caso, ¿cómo vendría a determinar si son los ingresos no relacionados? Si ahí identificamos a las partes relacionadas y no relacionadas. Y ahora, ¿cuáles vendrían a ser los ingresos no relacionados? Los depósitos de los clientes. Recuerden de que los ingresos prácticamente tenemos que tener bien claros en los bancos, prácticamente los ingresos, lo que son por depósitos, ahorros a la vista, todo el portafolio en sí de los ahorros, prácticamente su determinación lo puede cambiar como ahorro chiquitín, ahorro programado, ahorro futuro. Entonces, las son determinaciones, ¿no? Pero prácticamente lo que se va es a la cuenta contable 21. Eso prácticamente está, ya si nosotros hacemos una simulación que vamos a llenar el- la declaración del impuesto a la renta, nosotros en la 21 ya llenaríamos este caso, lo que acaba de manifestar la señorita Jenny Guarrochico, ya iría en la 21, iría en los depósitos, obligaciones con el público que está allí. Y nosotros estábamos intentando identificar el ingreso no relacionado. En contabilidad financiera, ¿ustedes recibieron ya contabilidad financiera o están recibiendo?
Contabilidad IFIS para instituciones financieras. Sí, sí recibí. ¿Hoy están recibiendo o ya recibieron? Ya recibí. Ya recibieron. Sí. Ahí entonces ustedes ya tienen un poco más claro el panorama. Allí entonces justamente estamos en esa parte de los ingresos. Ustedes ya saben en las instituciones, en las IFIS, por qué nomás son los ingresos, ¿no? Había por inversiones. Recuerden que el ingreso y la razón de ser la institución financiera, por ser un sector de que presta un servicio, recuerden que es un servicio lo que presta un banco. Es prácticamente sus ingresos netos y la razón de ser es por la colocación de la cartera. Toda institución financiera, el ingreso es por la colocación de cartera. El ingreso por concepto de intereses eh, a la cartera de crédito. Eso sí han de ver, he visto en la contabilidad de instituciones financieras. Ese es el único rubro que es hasta de mayor porcentaje. Si hacemos un análisis vertical, prácticamente es uno de los que da mayor realce, mayor aportación a la institución, ¿no? Entonces, es a través de la concesión de créditos, cobramos el interés causado y eso viene a formar parte de ingresos, ¿no? Allí podemos nosotros ya determinar si es un ingreso relacionado o es un ingreso no relacionado, ¿no? ¿Qué vendría a ser ese ingreso si nosotros cobramos por concepto de cartera de crédito los intereses? Eso ya viene a ser ingreso netamente Relacionado. relacionado. Sí. ¿Por qué viene a ser relacionado? Porque son los ingresos para la institución y es de la actividad a la que se dedica. Ya, alguien más para que puedan entender bien el ingreso relacionado o no relacionado. No, no logramos sustentar. Los que trabajan para el sector cooperativismo podemos saber si es un ingreso relacionado o no. Queda para consulta, ¿no? Los ingresos por concepto de intereses de cartera. ¿Es un ingreso relacionado o no es un ingreso relacionado? Voy a consultar, ¿no? Y que los ingresos, o sea, los ingresos por, se me fue la palabra, Por por concepto de de intereses interés, sí, de vendrían a cartera. ser no relacionados, porque eso es un ingreso neto del banco que no tiene nada que ver con, o sea, el crédito se entrega, pero el crédito, el valor de crédito es el ingreso relacionado, pero los intereses son un ingreso adicional aparte, que ya no vendría a estar relacionado directamente. Tenemos que partir de una lógica, ¿no? Correcto. Muchas gracias, señorita Andrea. Tendríamos que partir de una lógica, ¿no? Que si nosotros ya nos identificamos las partes relacionadas, nos dijimos que son los accionistas del banco. Ellos hacen las aportaciones, tienen su dinero para formar parte y ser accionista del banco. Y prácticamente y está el 100% que él es una parte relacionada.
Si nosotros nos vamos solo al ejemplo de si eso no es un ingreso relacionado, no es un ingreso relacionado. ¿Por qué razón? Porque la cartera de créditos, en su mayor parte, en su casi está en su mayoría, en la mayoría de los casos están hechos las colocaciones es a los clientes, netamente a los clientes. Entonces, el cliente, ustedes saben de que para un banco no es una parte relacionada. Entonces, ¿de dónde vienen esos ingresos? Son de los clientes. Y entonces son unos ingresos no relacionados. ¿De acuerdo? Allí ya hemos logrado identificar las partes relacionadas y no relacionadas, ¿no? La representación legal dice verificar los poderes y la responsabilidad solidaria de los administradores según el Código Tributario. Esto establece ya en el Código Tributario, ¿no? Todo a cuanto a la representación legal. Bueno, nos vamos a la actividad económica y a la operatividad. Principales clientes, proveedores, identificar si existe en la dependencia de un solo proveedor el riesgo de facturación falsa o si tiene clientes en el exterior, exportaciones con tarifa 0%. Eh, Hay mucho de que prácticamente en la información del negocio podemos palpar de que esto se hace hincapié es a los clientes y proveedores con el fin de que los auditores tienen una experticia para poder prácticamente hacer netamente ya una auditoría a estas cuentas, porque son bastante unas cuentas que son operadas y manejadas al interior de una empresa con grande representatividad, mayores volúmenes de gastos o costos dentro de los proveedores y también allí suele haber errores, sea voluntarios o involuntarios, como le manifiesta acá. Puede ser una facturación falsa, adulterada, en términos monetarios económicos en los cuales netamente van dando, surgiendo un riesgo al interior de la institución. Se hace mención a ello y por eso es que mucho énfasis en los proveedores, ¿no? Puede ser proveedores, como acá lo manifiesta, proveedores nacionales o puede ser proveedores internacionales que realizan e importaciones hacia acá. Entonces, es una cuenta sensible. También de los clientes, también hace mención que es también una cuenta sensible, que de la misma manera puede existir errores. El análisis del entorno tributario específico, la clasificación del sujeto pasivo, la verificación si el contribuyente especial agente de retención, si pertenece al régimen RIMPE, negocios populares o emprendedor. Esto ya habíamos conversado, de igual manera vale la pena seguir recalcando y hasta que el tema quede claro. El régimen de negocios populares es prácticamente son personas naturales que no están obligadas a llevar contabilidad, a diferencia que el régimen RIMPE, perdón, emprendedores ya están sujetos a llevar un registro de ingresos y gastos. También ustedes también en la asignatura de gestión tributaria han de haber podido ya revisar acerca de la pirámide, cómo son las retenciones, quiénes retienen a quiénes. En este caso, para dejarnos claro, podemos plantear un ejemplo. Una persona natural a otra persona natural si puede realizar retenciones o no. ¿Sí o no? Si puede realizar retenciones una persona natural a otra persona natural en caso de una compra-venta o no le puede. ¿No?
No, porque generalmente las personas naturales no están obligadas a llevar contabilidad. Ya, correcto, no, no pueden retenerse entre sí, eso dicen en la dentro de la pirámide. Y si nosotros hablamos de una persona, eh, hablemos de un ejemplo práctico ya. Vamos a plantear un ejemplo práctico. eh, Pongámonos un ejemplo práctico en el mismo banco que estábamos realizando. Pongamos, ya, un ejemplo pongamos. Que el banco hace la adquisición de 50 sillas a una mueblería. ¿Quién retiene, la mueblería o el banco? El banco. ¿Alguien más? Y si son bienes, ¿cuánto por ciento está la retención en bienes? ¿Qué porcentaje retiene del IVA y qué porcentaje del impuesto a la renta en bienes? El IVA se retiene el 30% y del impuesto a la renta es el 1,75. ¿Correcto? ¿De acuerdo o no? Allí está el claro ejemplo y el banco retiene a la mueblería, ¿no? Continuemos. Los beneficios e incentivos, identificar si la empresa aplica exoneraciones por estar en, en sectores priorizados por desarrollo del CNE, zonas especiales de desarrollo económico o por leyes de fomento productivo. En este caso, estos incentivos, estos beneficios prácticamente mm, recibía la provincia de Manabí, porque en el año 2016 surgió un desastre, una catástrofe bastante fuerte, que fue la destrucción de esa ciudad. Entonces estaba prácticamente recibía todas estas exoneraciones, ¿no? Porque era una zona de desarrollo, una zona que estaba catalogada como zonas especiales, estaba como sede. El historial del cumplimiento es revisar los procesos de determinación previstos en juicios vigentes con el SRI y la consistencia de sus declaraciones en los 3 últimos años. Entonces, esto tiene mucho que ver en su cumplimiento tributario, como lo ha venido haciendo los últimos 3 últimos años. Siempre el SRI hace mención a los tres casi, normalmente la normativa dicen hasta los 7 años prácticamente, pero normalmente ya en la práctica misma, el SRI es los 3 años, se han recurrido los 3 años consecutivos anteriores a hacer revisión de dicha información. También tenemos los sistemas de información y control interno, como son software contable. Los software es la evaluación del sistema que permite la emisión de la facturación electrónica sin alteraciones y demás, y que genera los ATS, que son los anexos transaccionales, de forma íntegra. Hoy por hoy, la tecnología ha alcanzado a pasos agigantados y prácticamente nos da a los contadores también una facilidad, eh, y también al SRI de igual manera facilita el control por el intercambio de información. Eh, Recuerden que toda facturación, eh, en su mayoría el 95% ya está siendo ya procesada de manera electrónica. Entonces, donde ya permite un mejor desarrollo. Anteriormente, cuando eran las facturas de manera manual, el ATS teníamos de que realizar en los DIN formularios, teníamos que hacer primeramente una matriz de Excel, luego subir al DIN, validar y subir al SRI.
Hoy por hoy ya no. Hoy por hoy ya tenemos programas de igual manera que nos facilita la realización de los ATS, porque ya tenemos toda la información ya registrada al momento de que ya se realiza la facturación electrónica. También hace mención a las políticas de arqueo y toma física, como asegura la empresa que sus ingresos diarios son los que se facturan. El auditor debe conocer los puntos de control para saber dónde aplicar las pruebas de campo. Hoy por hoy, de igual manera, puede existir errores, como le manifestaba, errores voluntarios o involuntarios. Prácticamente el auditor toma ya muestras, es un profesional que netamente tiene el grado de experticia para poder hacer el, su respectiva señalamiento para poder eh, tomar la toma física que se llama para poder hacer la auditoría tributaria. También tenemos la estructura. Dentro de la estructura tenemos la nómina, que es entender la relación con el IES y los beneficios sociales, ya que los gastos del personal no son deducibles si han pagado los aportes correspondientes. De igual manera, tenemos entrelazado ya la información, el SRI con el IES y también con el banco. Hoy por hoy ya no podemos evadir los ingresos que sean ya generados o depositados en el banco. Y de igual manera, los aportes respectivos que tenemos que hacer al SRI, perdón, al IES. Habla también acerca de los activos fijos, conocer los métodos de depreciación aplicados si existe la revalorización, que son que no sean tributariamente deducibles. Recuerden que aquí en los activos fijos hay, depende de qué método estés utilizando y depende en qué empresa o institución, sea de servicios de producción o de una entidad comercial, lo realiza la depreciación. No hay un método, eh, digamos, un método único para realizar la depreciación. Si hablamos, por ejemplo, de empresas industriales, podemos decir de que prácticamente se puede hasta utilizar un método que se llama de método acelerado. Porque si compramos una, una máquina de producción y prácticamente necesita producir, normalmente la maquinaria se deprecia a los 10 años. Pero en este caso, si la máquina tiene que trabajar y producir las 24 horas, no sería dable hacer una depreciación para 10 años. Se utilizaría el método acelerado, que consiste en las unidades producidas. Entonces allí el activo logrará ser depreciado en un tiempo menor, puede ser en unos 5 o 6 años. El activo ya se encontrará depreciado por su trabajo que lo ha realizado constante. ¿De acuerdo? ¿Alguna pregunta, señores estudiantes, hasta esta temática? ¿No? ¿Alguien que me ayude, por favor, con el ejemplo? ¿Lendo? ¿Leo? Sí, por favor. Ya, entornos del negocio y riesgos de partes relacionadas. La empresa Softech S.A. se dedica al desarrollo de software en Ecuador. Tras el análisis de la información del negocio, el auditor descubre que la empresa arrienda sus oficinas a una inmobiliaria cuyos accionistas son los mismos que los de Softech. El canon de arrendamiento es de un 40% superior al promedio de la zona.
Identificación. Sí, ¿Leo? Sí, continuemos, por Bien. favor. Identificación de riesgos. ¿Qué riesgos tributarios detecta en esta información del negocio? Se detecta un riesgo de precios de transferencia. Procedimientos de planificación. ¿Qué documento legal o anexo debería solicitar el auditor para verificar si este gasto es deducible? El auditor debe planificar la revisión del anexo de operaciones con partes relacionadas. De acuerdo, acá de igual manera he planteado un ejemplo de que se encuentra también dentro de la guía, desde un momento que había elaborado la guía, un ejemplo muy práctico y bastante sencillo donde podemos identificar netamente el riesgo, ¿no? El riesgo tributario que se detecta y cuál es la solución y cuál sería la posible. Recuerden que aquí ya va el escepticismo del auditor que lo aplique. Aquí, por ejemplo, el auditor dice debe planificar la revisión del anexo de las operaciones con partes relacionadas. Esto ya habíamos conversado hace un momento que suele muchísimo dar en la parte de proveedores que hacen las compras o las adquisiciones a los mismos relacionados. ¿De acuerdo? Por eso es que nos planteamos hace un momento un ejemplo muy práctico, ¿no? En conclusión, la información del negocio son sistemas de información y estructura de costos que permite obtener una visión integral de la empresa y facilita la identificación de riesgos tributarios y evalúa el cumplimiento de la normativa y diseñar una planificación de auditoría más precisa y eficiente. ¿De acuerdo? Hasta ahí quedaríamos, señores estudiantes, y de aquí nos volveríamos a ver la próxima semana, ¿no? Que sería la semana 11, ¿sí? Muchas gracias. Una linda noche para todos.